Se ha dicho que resulta extraño que el Señor Jesús ocupara tanto tiempo para enseñar a los judíos cosas que ellos ya sabían. En el Sermón del Monte el Señor habló sobre la oración, la caridad y el ayuno, las verdaderas columnas de la piedad judía. Pero es claro que el Maestro ni pretendía abrogar, ni pretendía modificar estas prácticas, pues hacer eso implicaría ir en contra de la ley de Dios. Lo que en realidad buscaba era rescatar estas prácticas piadosas del hueco ritualismo en el que muchas veces había caído. Pero siendo honestos, podemos decir exactamente lo mismo respecto a la piedad cristiana. Podemos convertir a la caridad y al ayuno en un alarde y a la oración en una fría rutina, en lugar de experiencias vitales de comunión, de servicio a Dios y al prójimo. Seguramente por eso John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dice en su tratado sobre la oración las siguientes palabras: la oración es una ordenanza de Dios tanto para su uso público como privado. Más aún, es una ordenanza que pone a los que tienen espíritu de súplica en estrecha relación con Dios, y es asimismo de efectos notables que alcanza de Dios grandes cosas, tanto para la persona que ora como para aquel por quien se ora. Abre, por así decirlo, el corazón de Dios, y por medio de ella el alma que antes estaba vacía se llena. Por la oración el cristiano puede también abrir su corazón a Dios como lo haría con un amigo y obtener de él un renovado testimonio de su amistad. Esto es justamente el tema del texto que nos ocupa, la parábola de la viuda y el juez injusto. Este texto nos habla acerca de la oración y en ella el Señor Jesús propone 3 enseñanzas que debemos considerar seriamente en nuestra propia vida de oración. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este texto, debemos recordar que el Evangelio de Lucas, como veremos en detalle posteriormente, es un evangelio que tiene algunos rasgos propios, razón por la cual se le ha llamado el Evangelio de las mujeres o el Evangelio de los gentiles. En este evangelio se habla con abierta simpatía incluso de los samaritanos, enemigos jurados de los judíos, y habla también con abierta simpatía de las mujeres, incluyéndolas en las enseñanzas, como en este caso la parábola de la viuda y del juez injusto. En este texto encontramos cuando menos 3 enseñanzas que son aplicables a nuestra propia vida de oración. En primer lugar, el texto nos enseña que orar es una necesidad. Lucas principia la sección de una manera contundente. También les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos dice que la oración es una necesidad, pero si alguien preguntara qué es una necesidad, por definición se le entiende como la falta de objetos o afectos de índole emocional imprescindibles para subsistir, o la carencia de los satisfactores y bienes primarios que provocan hambre o desequilibrio. En la lengua del Nuevo Testamento, la expresión es necesario o ser necesario, la palabra griega di, es una forma verbal impersonal que dirige su significación a la dependencia del poder que suscita la necesidad. Entre los griegos, el poder podía ser la voluntad de un hombre, la ley del Estado, un poder mágico entre los paganos o incluso el destino. Claro que desde la mentalidad hebrea, la idea de destino no solamente es extraña, sino es contraria a la palabra de Dios. Los judíos, y usted nunca va a encontrar en la Biblia la palabra destino, porque sabían que la vida de los pueblos, de los hombres, está en las manos del Señor, y no hay algo fuera de Él que controle las cosas y las circunstancias. Sobre todas las cosas en la Biblia, Dios es visto como una voluntad personal que influye en la historia e interviene en la vida de los hombres. No es el tema, pero hermanos, una de las razones por las cuales el movimiento de fe, un movimiento carismático, tiene diferencias radicales con los grupos históricos, es que mientras nosotros somos teístas con T, ellos son deístas con D. Las palabras se parecen, ambas, deísta y teísta, pero tienen significados antagónicos. Los teístas creemos en un Dios personal, creador del cielo y la tierra, que controla el universo y tiene
injerencia directa en su creación. Los deístas creen en un Dios todopoderoso, personal, pero que no tiene injerencia en la creación, que ha establecido leyes mecánicas por las cuales funciona el universo, y la idea es que si usted descubre esas leyes puede hacer que funcionen a su favor. Una de ellas es la declaración positiva: lo que declaras, recibes. Recuerdo hace muchos años, la hermana Ingrid tenía una paciente en su consultorio que tenía una hija, la señora, la paciente tenía una hija que padecía cáncer y su estado era muy poco prometedor. Entonces la hermana Ingrid le escuchó y le prometió que iban a orar por ella, y la mujer le dijo: mire, le agradezco mucho su intención, pero no es necesario orar porque Dios ya la sanó. Bendito sea Dios, qué bueno, pues le agradezco que me lo haya dicho. Al mes se volvieron a ver y la hermana Ingrid le pregunta a la mujer: ¿cómo está su hija? Murió la semana pasada. Esa hermana: ¿que no estaba sana? No, murió sana. Nadie muere de salud. Lo que pasa es que ella pertenece a esos grupos en los que si aceptas la enfermedad, la pobreza, la calamidad, dicen, le das control al adversario sobre tu vida. Si vamos a la Biblia, usted no va a encontrar eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios tiene injerencia en su creación y podemos confiar en ella. Por lo anterior, aunque los hebreos no desarrollaban una palabra para expresar la idea de necesidad, en el Nuevo Testamento y especialmente en Lucas lo encontramos siempre en contextos significativos. Con esta expresión se describía, por ejemplo, el drama que irrumpirá en el mundo por la voluntad divina. Apocalipsis 1:1 principia diciendo: revelación de Jesucristo, lo que Dios le encargó mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder en breve. Usaba la idea de necesidad para hablar, por ejemplo, del Señor Jesús como parte de la materialización de la salvación. Después de su resurrección, el Señor caminaba junto a sus discípulos rumbo a Emaús, y cuando ellos no pudieron reconocerle, el Señor les dice: ¿no era acaso necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Una vez más, la palabra necesario pone un énfasis muy fuerte allí en el designio divino. Pero desde los 12 años el Señor tenía una clara conciencia automesiánica. Usted recordará que se perdió en Jerusalén, sus padres lo buscaron 3 días, al tercer día fueron al templo, lo encontraron allí hablando, preguntando y enseñando a los maestros de Israel, y su madre le pregunta: ¿qué es esto que nos has hecho? Tu padre y yo te hemos buscado. Y él dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sabía que había una voluntad divina que cumplirse en ese contexto. Después de su resurrección les dice a los discípulos: no era necesario que el Cristo padeciese, de modo que desde su predicación, su enseñanza, estuvieron determinadas por la voluntad divina, razón por la cual el Señor Jesucristo dijo en Lucas 4: es necesario que vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. El Señor vio su vida y su muerte como expresiones de la voluntad del Padre. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, dice Lucas 13:33. En síntesis, el Señor Jesús no anduvo por este mundo como al azar, casualmente, como a la aventura, sino que la voluntad del Padre determinó todos y cada uno de sus pasos y todas y cada una de sus acciones. Es la razón por la que, ante la insistencia de sus discípulos junto al pozo de Jacob de que comiera, Él les dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y los discípulos se preguntaban si alguien le había llevado de comer, y el Señor le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, dice, y completar también su obra. Eso era necesario, era imprescindible que fuera así. Si Jesucristo es nuestro modelo y todo en la vida gira en torno a Él, como giró su vida en torno a la voluntad del Padre, nuestros deberes y necesidades señalan decididamente a la voluntad divina. Toda la vida cristiana apunta en esa dirección. Desde el principio hasta el final de la vida cristiana tienen que ver con la voluntad divina. Hablando sobre su experiencia de conversión,
el maestro dijo a Timoteo: os es necesario nacer de nuevo. Es una palabra muy fuerte. Hablando sobre la vida diaria del creyente, Pablo exhortaba a los tesalonicenses diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera en que habéis aprendido vosotros, como conviene o como es necesario, os conduzcáis agradando al Señor y abundando más y más. Les recordaba también sobre el estilo de vida que habían sido llamados a vivir y comunicar por su ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Siempre la idea de ser necesario tiene una fuerza especial. Encarna de igual modo a la exhortación de Pablo a Timoteo, cuando decía: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Pero dentro de los deberes cristianos, uno de los más grandes, uno de los más caros, uno de los más profundos es la oración. Incluso cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Y San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo pues que no tendríamos problemas para entender a la oración como un deber. Está claro en la Biblia. Después de todo, también es un mandamiento. Pero ¿cómo entenderlo como una necesidad? Es una necesidad porque las circunstancias de la vida nos llevan a orar. Mire, hermano, hermana, si usted no ora, va a llegar un día en que va a querer bajar a Dios del cielo. Llega el momento en que necesitamos que esté aquí y ahora. Necesitamos su respuesta. Esto le enseñó el Señor al profeta Jeremías en una cárcel injusta, diciéndole: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una necesidad porque nuestra frágil condición, nuestra fugacidad, hace que dependamos del favor de Dios. El salmista oraba diciendo: hazme saber, oh Señor, mi fin, cuál será la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad es el hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La oración es una necesidad porque la misión de demostrar y extender el reino de Dios demanda de la participación divina en medio de nuestros esfuerzos humanos. Hace un ratito nuestra hermana comentaba de las dificultades de plantar una iglesia en el Bajío. Es la región menos receptiva para el evangelio en nuestro país. Es difícil, hay una oposición constante, incluso a veces violenta. Recuerdo en Pie de Gallo, cuando nuestro hermano Jesús Zamora estaba sembrando la iglesia allí, pues le apedreaban el carro, le ponchaban las llantas, le echaban el caballo encima. Me acuerdo siempre de la hermana Cristina Serrano. Ella se había jubilado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Era secretaria y guardaespaldas del general Farell. Era una mujer pequeñita, mediría unos 60, pero estaba entrenada para ser guardaespaldas. Y cuando la hermana vio que el hermano Jesús se enfrentaba a oposición, le dijo: hermano, lo voy a acompañar. Dice: usted no se preocupe por su seguridad, yo voy a estar con usted. Usted predique, y si alguien se atreve a ponerle un dedo encima, yo lo tumbo. Así es que usted no se preocupe. Y estaba el hermano Jesús predicando, y la hermana Cristi Serrano parada detrás de él, más pequeña que el hermano Jesús, pero entrenamiento en defensa personal. Y yo no sé por qué razón, pero nadie le puso un dedo encima. Nadie lo logró hacer. Con los años, la gente que lo perseguía preguntaba por él. Con los años, la gente que se oponía lo escuchaba. Y recuerdo un hombre que vivía alcoholizado. Y un día le dice al hermano Chuy: quiero hablar con usted. Le dice: hermano Chuy, voy a hablar contigo el próximo domingo, pero quiero que estés en tu sano juicio, que te bañes, que te rasures. Dice: entonces podemos hablar.
Dice, a los 8 días el hombre estaba limpio, rasurado, bañado, para escuchar al hermano lo que tenía que compartir con él. Hacer la obra depende del poder y la dirección del Espíritu Santo, razón por la cual necesitamos, es preciso que contemos con su dirección. Hay una segunda enseñanza en el pasaje, y es que, decíamos, en primer lugar, la oración es una necesidad. En segundo lugar, nos enseña que es una necesidad constante. El Señor dijo a sus discípulos, les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Seguramente lo hizo porque la constancia en la oración nunca ha sido fácil para nosotros. Tenemos problemas con ella. Carlos Spurgeon decía, ¿cuántas personas hay que se quejan de no disfrutar de la oración, pero no la descuidan, pues no se atreven a hacerlo? Pero la descuidarían si se atrevieran, pues están muy lejos de encontrar placer en ella. Le dedican tiempo programado para volver a estar en pie, sin alivio, como el hombre que se acostó y no durmió y se levanta sin la fuerza suficiente para enfrentar el día. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. Nos presentamos delante de Él con nuestra necesidad, con la firme convicción de que Él las cubrirá, y después de musitar unas cuantas frases o expresiones trilladas, nos levantamos tan turbados en la conciencia y más afligidos en la mente de lo que estábamos antes. Hermano, lo dijo Carlos Spurgeon, un hombre de oración. Después hablaremos de él en más detalle. Y decía, tenemos una lucha. Y no era el único santo que pensaba así. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, decía, después de que hemos entrado en el lugar secreto y cerrado la puerta, lo más difícil es orar. No nos hemos concentrado en lo primero, con lo que estamos en conflicto, y es dejar volar la imaginación. Una gran batalla al orar en privado es sobreponer la distracción total. Debemos disciplinar nuestra mente y concentrarnos en la oración, la cual es producto de una decisión voluntaria. Debemos elegir un lugar y un horario específico para orar, y cuando estamos en él, empezaremos a experimentar la plaga de moscas, es decir, los pensamientos errantes. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y olvidarnos de la oración. Pero hay cosas peores, hermanos. Cuando yo me convertí y empezaba a orar, viví una experiencia aterradora, porque cada vez que oraba empezaban a cruzar por mi mente pensamientos blasfemos contra Dios. Pero era como una nave negra que cruzaba por mi mente y me aterrorizaba. Y me sentía tentado a dejar de orar, hasta que entendí, no, es que el adversario quiere eso, que no ore, tengo que hacerlo. Y pasó. Tiempo después se convirtió mi mamá. Y un día fui a visitarla y me dijo, ¿sabes que tengo miedo de orar? ¿Por qué? Y me dijo que le pasaba exactamente lo mismo. Y le dije, no, necesitamos orar más, porque el adversario quiere estorbarnos. Eso aparte de nuestra distracción natural, pensar lo que tenemos que hacer en vez de concentrarnos en la oración. Dice Oswald Chambers que el Señor Jesús dijo, cierra tu puerta, ciérrale la puerta a cualquier pensamiento, deseo, intención, y ponte en las manos de Dios para colocar en sus manos su súplica, tu súplica, tu alabanza, etcétera, etcétera. Pero por sorprendente que parezca, también se han levantado objeciones teológicas en contra de la oración. Juan Calvino decía, nos dicen algunos, ¿acaso Dios necesita de nuestra oración? Como que tengamos que decírsela. Sería innecesario hacer a menos que estuviera cabeceando de sueño o solo se levantara al sonido de nuestra voz. Sin embargo, decía Calvino, todo el provecho de este sacrificio se revierte a nosotros. La respuesta de Calvino fue clara. La oración nos bendice a nosotros más de lo que bendice a Dios. Esto es más evidente con algunos elementos de la oración, como la adoración y la confesión. La existencia de Dios no depende de nuestra alabanza,
puede vivir sin ella, pero nosotros no, sin la gracia de Dios. La adoración es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Si hemos de desarrollar una relación íntima con el Padre, es necesario que lleguemos a profundizar nuestra vida de oración. Por supuesto que Él sabe las cosas que nos son menester, pero nosotros necesitamos vertir delante de Él y de sus manos nuestras súplicas, sabiendo que Él responderá a su momento y a su propia manera. Necesitamos de Él, necesitamos su perdón, necesitamos su gracia, necesitamos transformarnos de gloria en gloria, como decía el apóstol San Pablo, y como resulta claro, decía alguien, fíjense ustedes, me sorprendió esta frase de Oswald Chambers: decir que la oración cambia las cosas no es tan cierto como que la oración me cambia a mí para que yo cambie las cosas. Cuando leí este pensamiento de Chambers dije, no entiendo lo que quiere decir, conociendo a un autor como era él. Lo que él estaba diciendo es, la oración cambia tu corazón. Y entonces sabes lo que tienes que hacer en determinada circunstancia. Qué bueno que están mis hermanos Perales Aldavalde aquí. Siempre es un gusto verlos, a mi hermano Juan. Yo siempre que veía a mi hermana Rosy cuando venía solita, bromeaba con ella y le decía, ¿cómo está don Reniegos? Porque mi hermano Juan, con su problema de diabetes, las personas luchan con las emociones. Y un día mi hermana Rosy me dijo, no, pastor, dice, mire, mi esposo difícilmente puede salir de casa ahora, por sus piernas. Entonces hablamos y le dije, pues ahora tu trabajo va a ser orar, tienes que orar. Dice, y lo ha hecho. Y dice la hermana Rosy, y el carácter de mi esposo se ha transformado. Se ha convertido en un hombre más amoroso de lo que era, en un padre, en un esposo más amoroso, más paciente. Dice, veo a Cristo allí. Dice, la oración ha transformado su vida. Dice mi hermana, como Moisés cuando habló con Dios y su rostro resplandecía. Dice, yo veo a mi esposo ahora como un hombre nuevo a través de la oración. Es lo que quería decir Oswald Chambers. Decía, pensar que la oración cambia las cosas no es tan cierto como pensar que Dios me cambia primero a mí. Y cuando me cambia a mí, entonces ya puedo asumir los retos que la fe o la vida cristiana presentan delante de mí. Pero seguramente uno de los hombres que mejor ilustró el valor de la oración y la soberanía de Dios es un autor, Donald Cray Barnhouse, quien contaba la siguiente anécdota. Decía, imagine usted un hombre enamorado de la música clásica. Tiene los recursos para comprarse el mejor violín que el dinero puede comprar. Tiene para comprar partituras, libros musicales, y le gusta tocar. Y tiene también el mejor aparato de radio. El hombre era del siglo XX. Mejor aparato de radio que el dinero puede comprar. Cuando la orquesta de Filadelfia toca, el hombre pone su atril, pone sus partituras y toca con la orquesta. Claro, de cuando en cuando pierde la nota, tiene que andar viendo dónde va el director. De cuando en cuando puede desafinarse, pero si hace esto todas las semanas, todos los años, a lo largo del tiempo va a adquirir una destreza porque está tocando con los mejores y está siendo dirigido por uno de los mejores. Lo que este hombre quería decir es que la voluntad de Dios es soberana, su voluntad es inmutable. San Pablo habla de la voluntad de Dios diciendo que es buena, agradable y perfecta, pero nosotros debemos afinarnos con él, con esa voluntad. Debemos sintonizarnos a esa frecuencia para tocar exactamente la misma melodía. Cuando eso sucede, hermanos, el hombre de fe, la mujer de fe pueden enfrentar incluso las adversidades más intimidantes con la certidumbre de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Hay una tercera y última enseñanza. La oración es una necesidad constante, y dice el texto, es también una necesidad perseverante.
No solo necesitamos orar todos los días, sino que debe ser parte de nuestra propia vida cristiana. Hermanos, Martín Lutero fue un hombre que murió relativamente joven. Oraba 4 horas al día antes de levantarse, 4 horas. Decía que si no, no tendría fuerza. Enseñaba, predicaba, tocaba, traducía. Si mal no recuerdo, murió a los 56, 58 años, algo así. Le dio a la iglesia de Alemania la Biblia, el himnario y el catecismo en una generación. La iglesia de Inglaterra ocupó 200 años para tener la Biblia, el himnario y el catecismo. Entonces fue un hombre que vivía intensamente su vida de oración. Y decía Lutero que cuando se iba a acostar, de cuando en cuando descubría que el diablo ya lo estaba esperando recargado en la almohada, ¿no? Dice, para tratar de atribularlo, pero un hombre que sabía sobre el valor de la oración. Bueno, el Señor Jesús enseñó a los discípulos el valor de la oración y la importancia de no desmayar. Desmayar significa, en otras palabras, ser negligente o abandonarse. No describe la condición del desfallecimiento físico, aunque lo uno y lo otro pueden ir de la mano, Usted recordará allá en el libro de Éxodo, capítulo 17, que el pueblo de Israel tiene que enfrentar a un enemigo formidable, los amalecitas. Israel no tiene un ejército profesional, no tiene comandantes experimentados. Nombran a Josué para dirigir la batalla, y dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte y cuando levantaba sus manos intercediendo por Israel, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y empezaba a flaquear, prevalecía Amalec. Entonces Hur y Aarón colocaron una gran piedra debajo de Moisés, lo sentaron allí y el uno y el otro le sostuvieron las manos hasta que finalmente Israel prevaleció. Puede haber una relación. Podemos recordar también a San Pablo en el último versículo de Colosenses 1 y el primer versículo de Colosenses 2, donde usa un vocabulario muy intenso para hablar de su vida de oración. Dice, por lo cual yo también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La palabra trabajar allí es la palabra kopon, de donde viene copiosamente en español. Cuando alguien suda copiosamente, suda abundantemente por un esfuerzo físico o emocional. Recuerdo a la hermana Ceci de Ochoa, que fue una monja, ahora es esposa de un pastor. Cuando ella se convirtió, fue y habló con su pastor, el hermano Dilón Rodríguez, y le dice, pastor, quiero decirle 2 cosas. La primera, que ha aceptado a Jesucristo. No, el hombre brincaba de gozo. Y la segunda, que yo le prometí a Dios que iba a ser monja y voy a ser monja protestante, le dice. Le dice el hermano Dilón, a ver hija, trae tu Biblia. Y el hombre era salvaje, pero tenía un corazonzote. Y le dice, trae tu Biblia, habla de Hebreos capítulo tal. Léeme ese versículo. Honrosos sean todos el hecho sin mancilla, pero los fornicarios los juzgará a Dios. Ok. ¿De qué habla ese versículo? Del matrimonio, pastor. Ok. ¿A quién está dirigida ese pasaje? A todos, dice, honrosos sean todos. ¿Tú formas parte de los todos? Pues sí. Entonces el matrimonio es para ti también. No, pues a mi hermana se le abrieron los ojitos, ¿no? Nomás faltaba con quién, pero al final Dios se lo dio, ¿no? Pero se le abrieron los ojitos a la hermana. Ella dice que cuando estuvo luchando entre tomar los votos perpetuos o abrazar la fe evangélica, dice, estuvo en el pueblito orando de la mañana a la tarde. Y dice, cuando me levanté de ahí tenía fiebre por la intensidad del esfuerzo. Bueno, Pablo dice, por lo cual trabajo, pero con todas sus fuerzas, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y el verbo luchar en griego es agonizar.
habla de la lucha entre la vida y la muerte. Así era la vida de oración de Pablo. Y cuando vemos que los jóvenes reclutas del pretorio, las guardias presidenciales del Imperio Romano, eran encadenados junto a Pablo, donde le veían enseñar, predicar, orar así, entendemos por qué Pablo dice: mis prisiones se han hecho patentes en el pretorio. Y cuando Domiciano quiso destruir al cristianismo, tuvo que matar a gente de su propia casa, porque ese hombre había agonizado en oración por la conversión de los perdidos. No describe, sin embargo, la condición de desfallecimiento físico. Desmayar aquí es más bien abandonar o renunciar negligentemente ante el imperativo de la perseverancia. Resulta sintomático que el verbo que Pablo emplea aquí, cuando habla de desmayar, viene de la misma raíz de la que viene la palabra malo. Desmayar y malo vienen de la misma raíz, por lo que describe algo que es, nos dice que descuidar a una persona en nuestra intercesión es algo implícitamente malo. Desmayar en la oración es algo malo para aquellos por los que debemos orar, y es pernicioso también para nosotros mismos. Seguramente usted recordará, en el primer libro de Samuel, el pueblo de Israel le pide al profeta un rey. No había ningún problema con esa petición, porque la monarquía estaba en la agenda de Dios. Dios había dicho, Génesis 49, por boca de Jacob, que la realeza sería de la tribu de Judá. En la ley de Moisés dice: cuando escojas o pongas un rey sobre ti, cuídate de escoger al que el Señor tu Dios eligiere. El problema no fue pedir un rey, el problema fue cómo lo pidieron y para qué lo querían. Danos un rey para que nos lleve a la guerra, para que sea como los otros reyes. El rey de Israel debía ser el guardián del amor de Dios por el derecho. Pero hermanos, el pueblo quería un rey guerrero, y lo quería ahora. Cuando Dios escucha esto, dice la Biblia, empezaron a levantarse nubes negras sobre las cosechas, la amenaza de padecer hambre si había un diluvio, y entonces el pueblo va con Samuel y le dice: ora a Dios por nosotros. Y hermano, las palabras de Samuel son sublimes: lejos esté de mí que peque yo contra Dios, dejando de orar por vosotros. Antes bien os enseñaré el camino bueno y recto. Para Samuel, no orar por otro era pecado. Pero más allá de anécdotas de personajes bíblicos, de definiciones o de etimologías, ¿qué significa no desmayar en la oración? Significa la constancia ante la aparente inacción de Dios, ante su aparente silencio, o peor aún, ante circunstancias inquietantes. Esto debemos aprenderlo de una vez por todas, y entre más pronto lo aprendamos va a ser mejor para nosotros. Cuando hay una calamidad y usted le pregunta a Dios ¿por qué?, Dios no le va a responder esa pregunta, nunca le va a responder esa pregunta. Dios lo va a invitar a que se ponga de su lado para que vea las cosas desde su perspectiva, y no le va a decir por qué, porque el por qué es Dios mismo, es su voluntad. Bueno, seguramente todos recordamos las palabras del Señor Jesús a la mujer cananea: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Son palabras muy duras. Obviamente esta declaración no escapa a los oídos de los escépticos, y un autor norteamericano, Steve Walls, un conocido escéptico, documenta los casos de intolerancia en el texto bíblico, y dice que este caso es el número 421. Dice que, pero incluso, hermanos, oradores identificados como cristianos ven en las palabras del Señor Jesús intolerancia, racismo y ofensa. Un predicador de la Universidad de Princeton
Decía: supongo que no nos molestan mucho las palabras crueles del Señor Jesús a la sirofenicia si hubieran sido dirigidas a los judíos. Los cristianos gentiles tenemos menos problemas cuando vemos que el Señor Jesús habló así a los judíos. Pero este hombre no tomó prisioneros, nos pasó a todos por cuchillos. Al Señor Jesús lo hizo un Donald Trump preencarnado, racista, grosero y misógino, y a nosotros una pandilla de hipócritas, porque dice: las palabras de Cristo nos molestan porque fue una mujer gentil como nosotros. Si lo hubieran dirigido a los judíos no tendríamos ningún problema en eso. Voy a ser sincero, hermanos, y tengo la convicción de que si alguien piensa así de Cristo, no lo conoce. Que esas palabras son ignorancia de Cristo, porque Cristo no es así. Creo que solo quien no conoce al Maestro pensaría así de él. Creo que este conflicto es solo aparente, pero no podemos negar que algunos de los mejores hombres de Dios han llegado a experimentar la sensación de la indiferencia o del desdén de parte de Dios. Esta sensación, a la que los sabios de Israel llaman Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro, es lo que ocurrió con el profeta Jeremías cuando le dijo a Dios en el capítulo 14, versículo 8 de su profecía: oh esperanza de Israel, nuestro Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche? Pero tanto la perseverancia de la sirofenicia como la de Jeremías fueron coronadas por la gracia. La mujer recibió la respuesta que esperaba y Jeremías la misericordia por la cual clamaba. Fue la razón por la que el profeta diría después en el libro más triste de la Biblia, en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La perseverancia en la oración no es un asunto de tenacidad histórica o de necedad ciega, como los profetas de Baal, que retaron al siervo de Dios, y cuando clamaban a sus dioses y estos no respondían, los falsos profetas empezaron a cortarse con cuchillos, a sangrar y a gritar: Baal, óyenos, Baal, óyenos. Y cuando llegó el momento, el profeta de Dios dijo: bañen el sacrificio con agua hasta el borde del altar. Y entonces oró a Dios, y el fuego de Dios cayó del cielo, y el pueblo dijo algo muy extraño. El pueblo dijo: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Si alguien habla de Dios como el Dios, quiere decir que no lo conoce. No es mi Dios, es el Dios. Es decir, el pueblo ya no sabía en quién creía, ya no sabía lo que creía. Y entonces Dios pudo responder de esa manera al clamor de su siervo el profeta. Las circunstancias ayudan a formar el carácter del creyente. ¿Qué padre no se va a aferrar a la promesa del Señor que dijo en el libro del profeta Isaías? Escuche usted con atención. Así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín recobrado del tirano. Tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Este versículo se lo dijo don Santiago Crane a mi esposa en alguna ocasión. Se vieron y le dice: Sofía, estoy leyendo este pasaje y quiero repetírtelo. Le dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín arrebatado del tirano. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Ah, hermanos, una promesa en la cual descansar. No desmayar es la llamada a perseverar bajo cualquier circunstancia. Thomas Watson, un predicador puritano, dijo: en el caso de la oración que aún no
tiene respuesta. ¿Obtendremos los frutos antes de que maduren? Cuando la misericordia está madura, entonces deberemos recoger los frutos. Además, nada perdemos por esperar. Así que enviemos la flota dorada de la oración hacia el cielo, y cuanto más tiempo permanezca ya, más grandioso será su regreso y los tesoros que traiga consigo. En esa misma línea de pensamiento, John Bunyan, quien no fue un teórico de la oración, John Bunyan escribió El progreso del peregrino, y él era un predicador bautista, y por predicar el evangelio estuvo en la cárcel 11 años, los mejores 11 años de su vida, los 11 años de su juventud y los 11 años en los que su fe maduró. Antes de ir a la cárcel, John Bunyan habló con una hermana de su iglesia. Perdón, hermanos, me conmueve mucho recordarlo. Dice: voy a ir a la cárcel. Él era viudo y tenía hijos, y le dice a la hermana: quiero pedirle que se case conmigo. Mis hijos van a necesitar una madre. Y 11 años después, la mujer recibió a su marido. 11 años después. John Bunyan dijo: el texto que hallamos en Lucas 11 del 1 al 13 es muy alentador para la pobre criatura que tiene hambre de Cristo Jesús. Cuenta la parábola de un hombre que fue a ver a su amigo para pedirle prestados 3 panes, que el otro negó porque estaba en cama, mas finalmente, a causa de su importunidad, se levantó y le dio lo que pedía. Esto nos da a entender claramente que, aunque las pobres almas, por la flaqueza de su fe, no pueden verse como amigas de Dios, no pueden dejar jamás de pedir, llamando a su puerta en búsqueda de misericordia. Fíjense lo que dijo Cristo: os digo que aunque no se levantare para darle por ser su amigo, de cierto lo hará por su importunidad o deseos imprudentes. Se levantará y le dará lo que es menester. Pobre corazón, clamas diciendo que Dios no te tiene en cuenta. Descubres que no eres su enemigo en tu corazón y que tus obras impías se encuentran como si oyeras que el Señor te dice: no me seas molesto, no puedo darte, como en la parábola. Pero yo te digo que sigas llamando, que sigas clamando, que sigas gimiendo. Te digo que aunque no se levante por ser tu amigo, por tu importunidad se levantará y te dará todo lo que te es menester. Esto lo dijo un hombre que oró 11 años en la cárcel, después de los cuales su fe en Cristo pudo robustecerse para salir de allí y seguir predicando a Cristo el resto de su vida. Como conclusión, la parábola de la viuda y del juez injusto es singular por varios motivos. Singular por su presentación, porque usualmente el Señor contaba la parábola y luego le explicaba en privado a los discípulos. Pero aquí dice: les contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo primero el propósito y luego contando la historia. Es singular también por el libro donde se encuentra, el Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de las Mujeres. No es un secreto el lugar que las mujeres ocupaban en la antigüedad bíblica en ese lugar. Hay una oración judía que se repite 3 veces al día, se llama Shelo Asani Goy, y significa porque no me hiciste gentil. Y el varón judío se levanta y le dice a Dios: Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito sea Señor Dios nuestro, Kilo Asani Goy, porque no me hiciste gentil. Bendito sea Señor Dios del universo, Kilo Asani Obed, porque no me hiciste esclavo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Kilo Asani Isha, porque no me hiciste mujer. Y cuando la mujer judía se levanta, le dice: Señor, gracias porque hiciste tu voluntad. Hermanos, no podemos esconder que eso era una realidad en el mundo antiguo, pero en este evangelio se ve con simpatía a las mujeres. Se habla de mujeres que barren su casa buscando una moneda. Se habla de una mujer que va ante un juez injusto. Se habla de
hombres que fueron sanados de la lepra y regresan a agradecer a Cristo y eran samaritanos, eran extranjeros. No es raro que se encuentre aquí. Pero sobre todas las cosas, este relato es singularmente valioso porque nos recuerda el privilegio y la responsabilidad de orar. De poco nos sirve saber el valor nutritivo de un alimento si no lo consumimos. De poco nos sirve conocer la eficacia de un medicamento si no lo tomamos. De nada nos sirve entender las enseñanzas de Cristo sobre la oración si no oramos. Por eso Carlos Spurgeon dijo sobre este deber piadoso, y me conmueve, hermanos, la sinceridad de Spurgeon: ¿ora usted por otras personas? ¿Cree que ha tomado la causa de sus hijos, su iglesia, su vecindario y el mundo perdido ante Dios como debiera hacerlo? Si usted lo hace, yo no. Y escribo esto como el pecador más grande delante del Maestro, para hacer confesión de mi pecado, y mientras exhorto a los otros a predicar indudablemente sobre este inmenso privilegio de la oración, principalmente me exhorto a mí. ¿Cómo podemos pagar la deuda que tenemos para con la iglesia a menos que oremos por ella? ¿Cómo se convirtió usted? Fue porque alguien oró por usted. Al pensar en mi propia conversión, no me equivoco al decir que se debió a las oraciones de mi madre por medio del Espíritu Santo de Dios. Creo que el Señor oyó las fervientes ruegos que se hacían en favor de mí. Tal vez alguien oró por usted cuando era un bebé, cuando dormía en su cuna. Las oraciones de su madre se vertieron cálidas sobre su sien, convirtiéndose en su verdadero bautismo cristiano, cuando aún era un pequeño. Tal vez usted es un marido o una esposa que dé su conversión a su pareja. Tal vez tal vez fueron las oraciones de una hermana, una maestra de la escuela dominical. Si por la oración de otros yo fui llevado a Cristo, ¿de qué otra manera podemos pagar esta bondad cristiana si rogando por otros? Aquel que no tiene quien ore por él puede encontrarse entre los desesperanzados. Que ninguno de sus conocidos diga que no tiene quien ore por él. Hay varias cosas aquí. La primera, hermanos, y llega a ser tremendamente intimidante, cuando escuchamos que alguien nos dice, tú que estás más cerca de Dios, te pido que ores por mí. Qué peso, hermanos. Porque uno debe honrar eso, no para que los otros lo vean, para que Dios reciba la gloria. La otra situación que podemos ver, hermanos, también aquí, es que Carlos Spurgeon era un hombre tan sincero que decía: si alguien ora así, yo no lo he hecho. Pero dice, tal vez usted se convirtió por la oración de uno de sus maestros de la escuela dominical. Esta semana fue la escuela bíblica de vacaciones, y más allá del propósito final, que es llevar a los niños a Cristo, como iglesia recibimos una bendición muy grande al ver que nuestros jóvenes, nuestras señoritas, que antes eran alumnas, ahora se convierten en maestras de la escuela dominical. Recuerdo cuando estuvo Eddie Coulter aquí y tomó a Abby, a Perlita, a todas las chicas que eran adolescentes en ese tiempo como auxiliares en su grupo, y cuando supo que habían llegado a ser maestras, pues sintió un orgullo genuino, ¿no? El haber influido de alguna manera. Ahora lo dijeron todo ellas, y es un motivo de gratitud a Dios, permitirnos ver eso. Y me recuerdo también, y termino con esto, una historia del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Un chico fue llamado al ejército para ir a combatir Europa y tenía miedo. Y pensó en quién podía hablar, con quién podía hablar. Y se acordó de su maestra de escuela dominical. Fue a visitarla, le dijo que tenía miedo. Ella oró por él y le dijo: mira, cuando tengas miedo, di: Cristo me ama, bien lo sé. Y le empezó a cantar, a enseñar el corito, que ahora nosotros conocemos. Lo interesante es que el siglo pasado, el teólogo protestante más grande era un suizo, Karl Barth.
y lo invitaron a Estados Unidos a una conferencia de teología, y alguien le dijo: doctor Barth, ¿cómo podría usted resumir como teólogo la esencia de su fe en pocas palabras? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Y les repitió el corito otra vez, porque esa es la confesión de fe más sencilla que un niño puede expresar. Y como dice Spurgeon, cuando alguien tuvo la bendición de tener un maestro que le guió a tomar una decisión por Cristo, entonces parte del propósito de todos estos esfuerzos se cumple. Les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar que orar es una necesidad, es una necesidad constante, es una necesidad permanente. Enséñanos a orar como tus discípulos te lo pidieron. En su nombre. Amén.